A ver, hay muchas personas asustadas porque en este momento están saliendo al mercado laboral como juniors o como trainee y se están dando cuenta que no hay suficientes ofertas de empleo para todos. Tal vez muchos empezaron a estudiar con la pandemia, se decidieron por empezar a estudiar programación, se dieron cuenta que había muchos trabajos y que había mucho dinero allí, pero luego después de aprender durante digamos que 6 meses, un año, año y medio o dos, se dieron cuenta que no era tan fácil. Pero ¿qué es realmente lo que está pasando? Bueno, ahí se combinaron dos factores muy importantes. Por una parte teníamos todo lo que estaba ocurriendo antes de la pandemia. Había digamos que mucho dinero muy gratis a tasas de interés muy bajas, por eso digo que dinero gratis, que las empresas estaban invirtiendo en todo lo que era investigación, desarrollo, se necesitaban más programadores, más productos, más consumo, más dinero. Todo eso obviamente lleva a que las empresas empiecen a contratar muchos más programadores. Eso hace que haya más demanda que ofertas, suben los salarios, y ahí es donde se empieza a ver esto, que la gente gana salarios súper locos. Ahí pues se motiva mucha más gente a empezar a estudiar. Luego, ¿qué pasó? Vino la pandemia, todo el mundo se fue remote, todo el mundo empezó a generar más productos para que se pudiera consumir de forma remota. ¿Esto qué significa? Software. Para eso obviamente se necesitan los programadores. Entonces se juntó y había mucho dinero circulando, plus la pandemia que empezó a bajar el dinero, pero se creció la demanda de productos digitales. Entonces todo esto simplemente llevó a que hubiera un mercado muy favorable para todas las personas que supieran hacer algo en IT, sea desarrollo de software, frontend, backend, administradores de bases de datos, soporte técnico, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el IT se vieron muy beneficiados. Pero luego nos vino la dura realidad, y la realidad es que la pandemia paró muchísimo la economía. Las empresas tienen que empezar a ahorrar por todas partes, empezaron a cortar trabajos, empezaron a cortar contrataciones. Las grandes empresas pusieron una pausa a todas sus contrataciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. Además, muchas personas dejaron de recibir grandes bonus, los salarios incluso bajaron. En fin, en general todo el tema de la economía digamos que se fue al carajo durante y después de la pandemia. ¿Y qué pasó con toda esa gente que estaba estudiando? Bueno, toda esa gente que estaba estudiando motivada por el tema de la pandemia, por todo lo que estaba ocurriendo antes, pues igual siguió estudiando. Digamos que esto no les afectó a ellos aún porque aún no habían salido al mercado laboral. ¿Qué pasó con toda esta gente entonces? Bueno, todos siguieron estudiando y poco a poco se fueron integrando al mercado laboral. ¿Qué pasa? Que ahora allá afuera había mucha gente con mucha experiencia que acababa de ser despedida y se supone que tú con tu bootcamp ibas a tener que competir contra ellos. Obviamente las empresas, si tenían la posibilidad de contratar a alguien con mucha experiencia por ya no tanto dinero, porque simplemente no había tanta demanda, pues lo iban a hacer y te iban a dejar a ti, programador junior, programador trainee sin experiencia, pues mamando. Y aquí viene entonces la grandísima pregunta: bueno, ¿y qué hago yo si acabé de salir de estudiar, si salí de estudiar hace 6 meses y no encuentro una oferta de trabajo? Todo lo que piden es gente con experiencia, gente que sepa otros lenguajes que yo no conozco, y yo hasta ahora acabé mi bootcamp o acabé mis estudios en la universidad y no consigo un trabajo. Bueno, pues te presento la mejor red social del mundo. Aquí tenemos LinkedIn, en específico este post de uno de los creadores que a mí más me gusta, que se llama Clement Mihailescu. En teoría esta persona es como de Canadá o de Estados Unidos, aparte de ese nombre no sé por qué se llamará así, pero dice: para todas las personas que están en tecnología, no pierdan la esperanza, la recuperación se acerca. Y aquí vemos este gráfico. ¿Qué tenemos en este gráfico? En este gráfico lo que tenemos son, en el eje Y tenemos el número de ofertas de trabajo abiertas y en el eje X simplemente tenemos el tiempo. Aquí dice que estos son las ofertas de trabajo abiertas para startups, unicornios en tecnología y empresas públicas de tecnología. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Enero de 2022 seguía subiendo, más de 400,000 ofertas de empleo habían abiertas para este tipo de empresas. Luego seguimos a mayo de 2022 donde alcanzamos un pico de casi 500,000 y luego llegó esa mitad del año 2022. En mitad del año 2022 fue donde todas las grandes empresas, las FANG que todo el mundo conoce, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, empezaron a despedir gente. Empezaron a despedir gente como si no hubiera un mañana. Ahí fue donde entró todo el pánico a la gente y decía: se acabó la burbuja de la tecnología, esto ya no da más dinero, no tiene sentido estudiar esto, toda la gente que está ahorita sin trabajo se va a quedar sin trabajo, esto ya no se recupera. Pero luego nos encontramos con un gráfico como este y ven, la caída siguió constante hasta digamos enero de 2023 y ahí ya simplemente cambió la pendiente. Ahora se empezó a estabilizar alrededor de las 200,000 ofertas de empleo. Estas son muchas ofertas, son pocas ofertas, es difícil de decir porque hay gente que perdió su empleo más la gente que ha venido estudiando para intentar conseguir un empleo en este área durante los últimos años. Pero si ya podemos decir algo es que al menos ya dejó de descender, ¿no? Ya tenemos otra vez esta tangente horizontal que nos indica que la línea no va decayendo más. Para los que fueron a la universidad, aquí tenemos un valle, nuestra derivada se hizo cero, perfecto. De aquí solo puede seguir para arriba o para abajo, nadie lo puede decir, pero en teoría debería volver a seguir para arriba. A este ritmo seguramente no, pero al menos viene una recuperación. Y aquí encontré un par de comentarios muy interesantes. Por ejemplo, este comentario de To
Navin Pratap, que es un ex software engineer de Google, y aquí dice: de hecho, Clemente, como hablamos hace algunos años, las recesiones pasan simplemente periódicamente. Esta es mi tercera en mi vida laboral y mi quinta durante toda mi vida. Estas fases bajas, por llamarlas de alguna forma, son un buen momento para aprender una nueva tecnología, para volver a entrenarte y para estar preparado para la siguiente ola. Aquí Clemente le comenta: bueno, deja de asustar tanto la segunda y la tercera vez, ¿no? Aquí encontré otro comentario súper bueno de este señor que se llama Vincent Cranville, es CEO de algo, y aquí nos dice: bueno, en teoría se supone que deberías tener 6 meses ahorrados. Aquí nos dice: bueno, en teoría se supone que deberías tener 6 meses ahorrados para poder ir a través de los problemas. Creo que en estos días sería más importante tener varios años, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en conseguir un trabajo o una nueva entrevista. Por supuesto, él no cuenta que va a durar 10 o 200 años hasta conseguir un trabajo, pero siempre es importante tener al menos ese colchón financiero. En fin, aquí encontramos un montón de comentarios de diferentes puntos de vista. Algunas personas dicen: se viene otro bear market, otro pullback, o sea que vamos a ir hacia arriba otra vez. Otra persona simplemente nos dice: bueno, la mayoría de los boomers se están retirando, la gente empezó a subir de puestos y se van a necesitar llenar esos puestos que quedan libres con esa gente que está nueva en el mercado laboral. Entonces aquí lo tenemos, un poco de esperanza para toda esta gente que está intentando buscar un empleo y no lo encuentra. Hay cosas que puedes hacer tú, obviamente, para mejorar tus posibilidades de ser empleado, como por ejemplo aprender las tecnologías correctas, aprender las cosas correctas, tener muy buenas habilidades de entrevista, tener habilidades en algoritmos y estructuras de datos, problemas tipo lead code, que aunque al final no son lo que nos encontramos en el día a día, es la herramienta que utilizan en las entrevistas. Entonces hay que saber dominarla. En este mismo canal te he dejado muchísimos videos sobre buenas prácticas, sobre cómo hacer un API, sobre cómo usar Docker, cómo usar Terraform, cómo usar AWS. Todo eso son habilidades que te van a hacer destacar dentro de un montón de programadores que saben hacer lo mismo, digámoslo así. Dentro de poco, en teoría, voy a sacar un curso en Udemy. Te agradecería un montón si me apoyaras allí. Va a ser sobre todo sobre AWS y las funciones Lambda, cómo podemos utilizar la tecnología serverless para desplegar nuestras aplicaciones. Entonces mira, si estás buscando un trabajo y tienes 20 dolaritos o no sé cuánto vaya a costar que te sobren, los puedes invertir ahí. Sin duda es una muy buena inversión y te va a retornar en el futuro. Otra muy buena opción que me parece que tienen absolutamente todos los programadores es contribuir a proyectos de software libre. Es muy difícil que te aprueben un cambio, sí, puede que sea difícil entrar a una base de código tan grande, sobre todo si no tienes a alguien que te esté llevando de la mano, sí, pero igual puedes intentar contribuir. El ya solo levantar el proyecto y entender cómo funciona una pequeñísima parte ya es un gran paso hacia adelante en tu carrera. Mira, esos proyectos de software libre no son más que una comunidad entera de gente que de verdad sabe programar mucho y todos están apoyando entre sí. Entonces, si tú logras que ellos aprueben algo que tú haces, sin duda ya estás listo para un mercado laboral. Entonces, simplemente tú te metes en un repositorio de software libre, busca uno de los issues que estén abiertos, intenta obviamente empezar por los más fáciles, intenta contribuir con tu solución. Ahí te van a decir: oye, esta solución está perfecta, la vamos a mezclar directamente. O te van a decir: qué porquería de código, cambia esto y esto y esto y esto. Pero sin duda te van a apoyar, te van a mentorear y te van a enseñar qué es lo que estás haciendo mal. Además, un proyecto tan grande sirve para aprender no solo buenas prácticas, sino cómo de verdad se manejan proyectos en la industria. Ahí vas a aprender sobre cómo se hacen tests, cómo desplegar para diferentes versiones, vas a entender a profundidad tu lenguaje de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Es casi como tener la experiencia laboral que obtendrías en una empresa, solo que no te pagan y tienes la satisfacción de que contribuiste a software libre. Eso yo creo que ya fue todo por esta ocasión. Les recuerdo esta imagen, no se desesperen, se va a poner mejor. Sin mucho más que decir, recuerden que yo soy Javier, ingeniero de software en Alemania. Puedes seguirme en mis diferentes redes, sobre todo Twitter, Instagram y el Discord que está por ahí podemos hablar, por ahí podemos chatear. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios. Soy Javier, ingeniero de software en Alemania, y nos vemos en otro video. Adiós.